Muy buenos días. Voy a darles el título del mensaje de esta mañana, Época de Oro de Israel. Israel ha sido un pueblo rodeado de conflictos desde tiempos inmemoriales. Israel como pueblo de Dios no ha tenido una paz verdadera. Al finalizar el sistema de jueces en Israel, se inició un sistema monárquico y con el proceso de conquista de Canaán, el pueblo de Israel, cansado de ser gobernados por jueces, exigieron a un rey, como todas las naciones de su época. El pueblo aún no había conquistado todas las naciones de Canaán, y teniendo de cerca a hombres que Dios permitía que los gobernara, aún así se alejaron de Dios. Desde esa época se da un inicio, un cambio político, surge un nuevo sistema de gobernanza. Vamos entonces a ver ese tipo de sistema de gobierno que inició con Saúl, con el propósito de comprender los resultados del gobierno del hombre sobre una nación y las razones del por qué Dios permitió este cambio en su pueblo, su existencia, su decadencia y qué nos depara el futuro. Antes del periodo monárquico de Israel, el sistema de gobierno fue una teocracia, desde Moisés hasta el periodo de los jueces, culminando con Samuel. El pueblo de Israel, viendo que los hijos de Samuel no andaban conforme a los caminos de Dios, solicitaron a Samuel un rey como a todas las naciones. Vamos a ver esto en 1 Samuel. Les invito por favor que vayamos a 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 al 7. 1 Samuel, capítulo 8, versículo del 4 al 7. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Eterno. Y dijo el Eterno a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. El pueblo de Israel veía como un nepotismo, ya que Samuel tenía mucha consideración por sus hijos. Samuel, bueno, clamó a Dios y Dios accedió a la petición del pueblo, indicando que no habían rechazado al profeta, sino al mismo Dios, para que no reine sobre ellos. Y se nombró al primer rey de Israel, sabemos la historia, y fue Saúl. Este rey fue muy malo, no anduvo en los caminos de Dios. Vamos a exponer entonces en este mensaje la monarquía de Israel, o la etapa de oro que vivió ese pueblo con los reinados de David y Salomón. En el principio, el rey Saúl acató las disposiciones de Dios en cuanto a cómo gobernar a la nación de Israel. Sin embargo, una vez que se apropió del poder como cualquier ser humano, empezó a hacer y a tomar decisiones sesgadas a los designios de Dios. Inició un proceso de persecución a David. Su soberbia y orgullo lo empujaron a ofrecer sacrificios a Dios.
sacrificios que estaban ordenados únicamente a los sacerdotes levitas de su tiempo. Saúl no supo ejercer ese poder. Por tal razón, Dios lo removió del trono y en su lugar fue nombrado David. No existe evidencia sobre la existencia de David y Salomón. Hay discusiones en el campo de la arqueología sobre los posibles hallazgos de algunas evidencias encontradas en donde supuestamente estuvo la casa de David. Por ejemplo, el señor Israel Finkelstein, uno de los arqueólogos opositores sobre la existencia de estos reyes. Este señor pertenece a la escuela minimalista, corriente que sostiene que los relatos de David y Salomón son fábulas o leyendas. Sin embargo, Pedro Cabello Morales, en su libro Arqueología Bíblica, los textos bíblicos a la luz de los hallazgos arqueológicos, citando el libro que lleva por título David y Salomón en busca de los reyes sagrados de la Biblia y de las raíces de la tradición occidental, de este señor Israel Finkelstein, afirma lo siguiente: David y Salomón existieron y que su leyenda perpetuó. Apoyándose en diversas pruebas, indica que no existió tal monarquía unida, pero no niega la historicidad de David y Salomón. Solo reconoce que fueron reyes locales. Aunque no existen pruebas arqueológicas o evidencias de la existencia de David y Salomón, así como restos de sus grandes construcciones, tal como lo relata la Biblia, esta es contundente en lo que afirma. Así que los críticos de la Biblia señalan que hay poca evidencia arqueológica para respaldar las afirmaciones que ella hace al respecto a la grandiosidad de Israel bajo David y Salomón. No existe. No obstante, la falta de evidencia se comprende perfectamente a la luz de la historia de Israel y esa región. Esta zona ha sido escenario de innumerables invasiones y luchas entre ejércitos a lo largo de los siglos. Jerusalén misma ha sido conquistada más de 20 veces y destruida por completo en varias ocasiones. Últimamente, el Estado de Israel hubo un intercambio de misiles entre el grupo Hamas, establecido en la Franja de Gaza, con el moderno Estado de Israel. Eso es lo más reciente. Su historia a lo largo de los siglos ha sido de ataques y confrontación con sus vecinos en el cercano oriente. Registros del antiguo Israel, escritos en pergamino y papiros, se volvieron polvo hace ya mucho tiempo. Pero a pesar de que las pruebas contundentes y específicas son escasas, de ninguna manera son inexistentes, teniendo en cuenta la perfecta precisión de la Biblia en tantas áreas. No tenemos ninguna razón para cuestionar sus afirmaciones en cuanto a Israel bajo David y Salomón. En el mismo libro del señor Pedro Cabellos, narra el descubrimiento en 1993. Encontraron 3 fragmentos denominados fragmento A, fragmento B1 y B2, y al unirlos en lengua aramea y traducido, dice lo siguiente: Casa de David. Maté a Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, y maté a Ocosías, hijo de Joram, rey de la casa de David, y arruiné sus ciudades y convirtió su país en una tierra desolada. Era la primera vez que el nombre de David y su dinastía aparecería fuera del texto bíblico.
El rey David siguió con la expansión y conquista de las ciudades de Canaán. El periodo del reino de David, Israel gozó un periodo de oro. David, contrario a Saúl, logró unificar el reino de Israel de una manera pacífica y armónica. Dios cumplió su promesa de que los descendientes de Abraham gobernarían sobre su vasto territorio en el Medio Oriente. Desde la frontera de Egipto hasta el río Éufrates, así Israel se convirtió en una gran nación. Pero debido a los pecados de Salomón y a sus sucesores, como también a las transgresiones de la misma gente del pueblo de Israel, este lo perdió todo en las décadas que siguió después de la muerte de Salomón. Esto fue lo que sucedió. David se convirtió en el gobernador de las tribus de Israel en dos etapas. Primero, la tribu de Judá. Fue ungido como rey en Hebrón. Busquemos 2 Samuel. 2 Samuel. Segunda Samuel en el capítulo 2. Segunda Samuel capítulo 2, versículos del 3 al 4. Llevó también David consigo a los hombres con él había estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en la ciudad de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. David reinó 7 años antes de que las otras tribus lo aceptaran como rey. Primera de Crónicas. Busquemos Primera de Crónicas en el capítulo 11, versículo 3. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante del Eterno, y ungieron a David por rey sobre Israel conforme a la palabra del Eterno por medio de Samuel. David heredó un ejército de 350,000 guerreros armados de las tribus de Israel que asistieron a su coronación. Primera de Crónicas, capítulo 12. Acá describe los grupos que asistieron a la coronación del rey David. A partir del versículo 23. Dice, y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra del Eterno. Y a partir del versículo 24 menciona de los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra, etcétera, etcétera. Pasemos hasta el 39. Y dice, estuvieron ahí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. O sea, la toma de posesión de Israel fue de mucha alegría para todo el pueblo de Israel. De esa cuenta, él empezó a derrotar a los contenciosos vecinos que habían atormentado a Israel por años. David reinó 40 años, 33 de ellos desde Jerusalén.
la ciudad que arrebató a los jebuseos, que estableció como capital en Israel. Su gobierno impulsó la preeminencia militar y económica en el Medio Oriente. Los historiadores modernos tienden a ignorar el registro bíblico y subestiman enormemente la magnitud y el alcance de los reinos de David y Salomón. La tendencia de los eruditos en el pasado ha sido darles poca credibilidad a los relatos bíblicos sobre el poder y la gloria de Salomón. Cito del Nuevo Diccionario Bíblico de Ungar lo siguiente. Dice: la gloria de Salomón solía ser comúnmente descartada como una exageración semítica o un relato romántico. Se argumentaba que un reino con semejante crecimiento militar y económico no podría existir entre grandes imperios como Egipto, los hititas, Asiria y Babilonia. Sin embargo, los monumentos han mostrado que durante el periodo de 1100 hasta 900 años, los grandes imperios alrededor de Israel estaban decayendo o se encontraban temporalmente inactivos, por lo cual Salomón pudo gobernar con el esplendor que la Biblia le atribuye. ¿Cuál es la clave del éxito de David? ¿Cuál fue la clave? Vamos a leerlo en 2 Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 5. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 17 al 20. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David al Eterno, diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Eterno respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perathim, y ahí los venció David, y dijo: quebrantó el Eterno a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perathim. O sea, la clave entonces fue obra de Dios, la obra de Dios, porque Dios estaba con él. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 9. Y David iba adelantando y creciendo, y el Eterno de los ejércitos estaba con él. El Eterno estaba con él. David llegó a convertirse en el rey más poderoso en el Medio Oriente de su época. Pero él no construyó monumentos poderosos para exaltarse, como solían hacer los reyes de su tiempo cuando estaban en su apogeo. Él únicamente anduvo conforme al corazón de Dios. Otro asunto básico, como clave para el éxito de David en su reino, es que la ley era lámpara para alumbrar su camino. Ejemplo grandioso que tiene David para nosotros es que el fracaso es un medio para alcanzar el éxito y triunfar. David gozó los deleites pasajeros que presenta la vida y sufrió las consecuencias de sus actos. Sin embargo, Dios permitió que sintiera en carne propia el dolor y sufrimiento, la muerte de su propio hijo,
y la desvergüenza en público de sus actos le hicieron reflexionar y cambiar. Derivado de ello aparece el Salmo 151, donde él presenta su profundo arrepentimiento y cambio en su vida. Y en un futuro estará nuevamente en el trono gobernando bajo Jesucristo a las tribus de Israel y al mundo entero, cumpliendo de esta manera la promesa de Dios hecha a Abraham. Continuando con esa época de oro, Salomón hereda un imperio. Salomón, hijo de David. El rey Salomón heredó de su padre un inmenso, poderoso y próspero imperio en el Medio Oriente. Primera de Reyes, en el capítulo 4. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 24. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Aquel tiempo Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar. Versos 20-21, de ahí mismo, del capítulo 4 de Primera de Reyes, dice: Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba entre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. La alianza de Salomón con Hiram de Tiro probablemente sea la razón principal de que los historiadores occidentales han ocultado la importancia histórica de Israel. Cuando los historiadores modernos describen la generalizada influencia del Imperio Fenicio, que en ese entonces estaba como centro alrededor de Tiro, tienden a pasar por alto el hecho de que Salomón era el verdadero poder de la región mediterránea oriental en aquel tiempo. La Biblia revela que la historia de Israel y Fenicia estaba mucho más entrelazada de lo que los historiadores están dispuestos a admitir. En general, prosperaron juntas y ascendieron al poder internacional juntas, y luego fueron conquistadas por el imperio asirio casi al mismo tiempo. La relación especial de Israel con el rey Hiram de Tiro comenzó durante el reinado de David. Primera de Crónicas, capítulo 14. Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 1. Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y continuó incluso después del reinado de Salomón. Los historiadores saben que Tiro era la ciudad principal de los poderosos fenicios, y la historia relata y describe mucho el desarrollo de estos pueblos. Y eso lo podemos leer en cualquier libro de historia. Salomón expandió grandemente el acuerdo de colaboración de Israel con Irán. Al parecer, se concertó un pacto formal de amistad entre los dos gobernantes, una alianza entre hermanos. Amós capítulo 1.
Amós, capítulo 1, versículo 9. Amós, capítulo 1, versículo 9. Así ha dicho el Eterno: por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Como veremos, esa relación resultó ser uno de los errores trágicos de Salomón, pero aumentó de manera significativa y transitoria la prosperidad de ambos reinos. Esta sociedad entre Salomón e Hiram fue la que alcanzó fama internacional como el Imperio Fenicio. Desde el punto de vista de las ciudades costeras de Fenicia, un convenio de cooperación con Israel era una necesidad geopolítica. Militarmente, Israel era una de las ciudades vecinas más poderosas como para ser ignorada por Hiram de Tiro. Cuando David conquistó Edom, Moab y Amón, que corresponden a la actual Jordania, Israel pasó a controlar la mayor parte de los territorios interiores vitales para las rutas comerciales de ese entonces. Tiro y Sidón controlaban el comercio marítimo de la región mediterránea. El punto débil de las ciudades portuarias fenicias era su dependencia casi absoluta del comercio para su supervivencia. Es más, las ciudades portuarias de Tiro y Sidón compartían la fuerza laboral con Israel a fin de reunir los materiales necesarios para el templo de Israel. Primera de Reyes, capítulo 5. Primera de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer del 8 al 11. Primera de Reyes, capítulo 5, versículos del 8 al 11. Y envió Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos lo llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y ahí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro, madera de ciprés, y toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Y el versículo 18 dice: y los albañiles de Salomón, y los de Hiram, y los hombres de Gebal, cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Salomón incluso reclutó una fuerza laboral de 30,000 hombres para trabajar en el Líbano, con el propósito de adquirir la madera destinada a la construcción del templo. Versículos 13 y 14 de ahí mismo. Y el rey Salomón decretó leva en toda Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Los historiadores tienen registros de fenicios aventurándose en el océano Atlántico, por lo menos hasta las islas británicas,
y algunos creen que viajaron mucho más allá de ese punto. Por lo tanto, esto comprueba que Israel tenía el mismo acceso a estas áreas, pero la historia no lo registra, no aparece en ninguna parte. Es por eso que los opositores, principalmente los arqueólogos y eruditos, están en contra de la existencia de estos reyes, David y Salomón. ¿Por qué no hay? Pero vemos ahí entonces, es porque la historia no lo registra. Más ha registrado aspectos de Fenicia, de Tiro. Las escrituras incluso afirman que dos de las tribus israelitas, Aser y Dan, habían desarrollado gran pericia y habilidades marítimas mucho antes de los días de David y Salomón y del rey Hiram de Tiro. Verifiquemos esto en Jueces capítulo 5. Jueces 5, versículo 17. Y dice, Galaad se quedó al otro lado del Jordán, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Salomón construyó su propia flota de barcos y los atracó en la ciudad portuaria israelita de Esión Geber. Eso lo registra Primera de Reyes, capítulo 9. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 26. Hizo también el rey Salomón naves en Esión Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom, abriendo así el acceso comercial a África Oriental y a Asia, a través de los mares Rojo y Árabe. Y a pesar que los israelitas tenían navegantes calificados, los fenicios los apoyaban con sus marineros. Verso 27 y 28, de ahí mismo, de Primera de Reyes, capítulo 9. Ahora leamos versículos 27 y 28. Y envió Hiram en ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de ahí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Bajo David y Salomón, Israel fue un socio que contribuyó enormemente a que Fenicia alcanzara su grandiosidad y fama. La influencia internacional, comercial y política de Salomón fue mucho mayor de lo que los historiadores más recientes han podido percibir. Incluso es probable que durante ese tiempo algunos de los comerciantes de Israel se hayan instalado en las islas británicas, estableciendo pequeñas colonias, y aun cuando la información histórica acerca de ese periodo es escasa, muchas de las tradiciones antiguas indican que eso fue lo que ocurrió. Desde 2013 a la fecha hasta 2018-2019,
se ha estado llevando a cabo excavaciones en Jerusalén, donde se supone que fue construido el templo y la casa de David, y tendremos más evidencia en un futuro sobre esas excavaciones. Por el momento son muy escasos, pero se están haciendo esos estudios y próximamente tendremos muchas noticias al respecto. ¿Por qué Dios le dio a Israel un imperio? ¿Por qué? En los días de Moisés, cuando Israel se consolidó como nación, Dios explicó su propósito de hacer que los israelitas fueran un pueblo de influencia y poder. Eso fue la promesa de Dios, tener un pueblo único que lo representara, obedeciendo sus leyes y sus mandamientos, y que sean un ejemplo para todas las naciones, para que las naciones aprendieran de ese pueblo, porque eran tan grandes, tan dichosos. Él les dijo en Éxodo 19, vayamos a leer Éxodo. Éxodo en el capítulo 19, versículos 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas palabras también son para nosotros. Como iglesia, somos su especial tesoro si estamos atentos a su palabra, en obediencia a sus leyes y a sus mandamientos. Dios quiso usarlos como una nación modelo y le ordenó a Moisés que les dijera lo que aparece en Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Versículo 2 y 6. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios que yo os ordeno. En el 6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obras, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido y nación grande es esta. También estas palabras es para nosotros. Si hacemos caso y ponemos nuestra atención a los mandatos de Dios como iglesia, su pueblo entonces será sabio e inteligente y será protegido por Dios en cualquier lugar donde camina y donde está. Dios deseaba que Israel fuese un ejemplo para enseñarles a otras naciones los beneficios que cosecharía al obedecerle y guardar fielmente sus leyes. Él les prometió eso, pero el pueblo de Israel se negó en obedecerle. Cuando él estableció a Israel como una gran nación y le dio a Salomón una sabiduría que sobrepasa el entendimiento de los otros gobernantes de esa región, Salomón alcanzó fama internacional debido a su sabiduría. Y de igual manera, el pueblo de Israel es también
estuvo en paz y en armonía. Por eso se le llama a esa etapa la etapa de oro de Israel. Fue la etapa entre David y Salomón, donde el pueblo obedecía. Lamentablemente fue una etapa temporal, porque finalizó. Pero Salomón llegó a tener una fama internacional. Y eso lo dice Primera de Reyes, capítulo 4. Primera de Reyes, capítulo 4. Versículo 29 al 34. Dice: Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maiol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 5000. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Dios quería que la sabiduría de su camino de vida y sus leyes se hiciesen disponibles a todas las otras naciones. Y nosotros sabemos la historia final de Salomón. Dios le dio a Israel una oportunidad magnífica para bendecir y enriquecer espiritualmente a todas las familias de la tierra, como lo había prometido a Abraham. En el período de oro de Israel se cumplió parte de esa promesa. O sea, en esa etapa del reinado de David y Salomón, lo prometido por Dios de un pueblo santo, de un pueblo inteligente, que podría ser un modelo para todas las naciones. Parte de esa promesa se cumplió en esa etapa, en ese periodo que, insisto, se llama periodo de oro de Israel. Pero ni Salomón, ni el pueblo que gobernó mantuvieron sus ojos en ese objetivo. Ellos se fijaron mucho más en los beneficios físicos de prosperidad, riquezas y fama. Eso se convirtió en su meta principal y perdieron de vista la razón de su existencia como nación. Como conclusión podemos entonces indicar que nuevamente el problema fue la naturaleza humana. El pueblo de Israel tuvo la dicha en esa etapa de tener a dos reyes, David y Salomón. En la etapa de David hubo armonía, paz, honestidad. En la etapa de Salomón, de igual manera, pero ya al final se enfocaron más en la prosperidad física, en la riqueza, en la fama, en lo que veían sus ojos. Y Salomón se dejó llevar cada vez más por sus debilidades, hasta que, hacia el final de su vida, abandonó al gran Dios que le había dado todo lo que necesitaba. Pero prefirió seguir únicamente lo que algunos le llaman la Trinidad de las 3 P.
es decir, la plata, el poder y prestigio. Y eso le pasa a muchos seres humanos y a muchos líderes, que al tener dinero, al tener plata y tener poder, tener prestigio, se olvidan de su pueblo, se olvidan de los más necesitados. Una vez ellos están bien, están en el poder, tienen prestigio y riqueza, se olvidan de los más necesitados. Es por eso que nosotros en la iglesia estamos siendo preparados para ser reyes y sacerdotes en un futuro. Ya tenemos estas lecciones en donde nosotros tenemos que enfocarnos en la ley de Dios. En la ley de Dios que sí trae prosperidad, trae paz y trae armonía. Pero esa ley de Dios se tiene que llevar a la práctica hoy en día por nosotros. Sé que es difícil cumplirlas. Hay muchos obstáculos en esta vida, pero es nuestra lucha. La naturaleza humana influye grandemente. La sociedad también. Pero esa es nuestra lucha. Tenemos que vencer. Así que la promesa completa aún es para el futuro. En términos generales, entonces, David será el rey de la mancomunidad de las tribus de Israel sobre los 12 apóstoles. Y muchos de ustedes van a ser gobernadores, reyes o ministros de relaciones exteriores o asistentes de asuntos varios en el futuro reino de Dios. Pero eso no va a ser fácil. Tiene un costo. Tiene un costo. Finalmente leamos ese costo en Mateo 19. Mateo capítulo 19. Del versículo 28 y 29. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, y vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna.